conjunto que está formado por la antigua Alcazaba, por parte de la Medina o centro de la ciudad y por el arrabal del Albaicín propiamente dicho y el barrio de San Pedro que está aquí. Es decir, lo que hoy llamamos Albaicín es un conjunto urbano muy amplio y por eso tiene en su interior pues, distintos recintos de murallas que son estos que aquí se marcan en color rojo. Bueno, esta sería una vista hipotética de cómo podía estar Granada a fines del siglo XV, tomada desde la Silla del Moro, en el cual pues, vemos el Generalife en primer plano, la ciudad palatina de la Alhambra a la izquierda y al otro lado del Darro pues, el Albaicín, la antigua Alcazaba y al fondo ya en el llano lo que era la Medina o el centro de la ciudad. La verdad es que es milagroso que esto se haya mantenido con relativamente pocas variaciones durante 500 años y eso es debido a una serie de casualidades y también a una serie de políticas porque la Alhambra contiene los palacios medievales mejor conservados de todo el mundo, es decir, que en el mundo islámico la costumbre era que cuando un rey conquistaba a otro rey destruía su palacio para adorar su memoria y en su lugar hacía un nuevo palacio. Pero aquí los reyes católicos tuvieron la feliz idea de mantener la ciudadela de la Alhambra como ciudadela cristiana y mantener también los palacios como recuerdo de esa victoria que tanto les costó 10 años de guerra y reutilizaron esos palacios, es decir, tuvieron una concepción moderna de lo que es el respeto a los monumentos. Posiblemente no lo pensaban así, pero bueno, al menos sí tuvieron esa idea de preservar los bienes culturales como, aunque solo fuera como símbolo de su victoria. Porque la arquitectura andalusí no era extraña a la monarquía española. Desde el siglo XIV, con el rey Pedro I de Castilla y con la nobleza en Toledo y en distintas ciudades, la nobleza y la monarquía castellana había elegido la arquitectura islámica como la arquitectura preferida por ellos. Cuando Pedro I hace su alcázar en Sevilla, lo hace al estilo islámico, compartiendo ideas y arquitectos y artesanos con su amigo Muhammad V, que estaba en ese momento, hacia el año 1370, pues, construyendo el Palacio de los Leones. Es decir, que esta arquitectura no les era extraña, sino que les era muy apreciada. Bueno, aquí tenemos esa ciudad palatina y en color rojo pues están señalados todo el conjunto de palacios y de casas de época nazarí conservados, unos cuantos conservados en su integridad y otros simplemente conservados a nivel de restos arqueológicos consolidados. Entonces, ese esfuerzo en la preservación de la Alhambra, que se hace notar desde los reyes católicos, pues fue seguido después por los monarcas posteriores, la Casa de Austria, incluso también por los Borbones, aunque con la llegada de los Borbones, ya en el siglo XVIII, a mediados del XVIII, entre mediados del XVIII y mediados del XIX, hay unos 100 años, que es el periodo más negro de la historia de la Alhambra, porque bueno, al establecerse la capitalidad en Madrid, esto se queda ya como un palacio anticuado. El palacio de Carlos V nunca se llegó a acabar y por tanto como casa real no les servía, era muy pequeña y las escasas visitas que hubo posteriores a Carlos V, Felipe IV y Felipe V, pues había dificultades para alojarse en la Alhambra y la corte pues tenía que alojarse en conventos y en otros sitios además de la Alhambra. Pero fue curiosamente a principios del siglo XIX la llegada de los viajeros románticos, dibujantes, pintores, literatos, que volvió a valorar esta arquitectura medieval, en la que veían unos valores orientales, y a raíz de ahí, pues la monarquía española de nuevo empezó a hacer restauraciones, como vemos aquí, a mediados del siglo XIX, en 1858, pues restaurando un palacio tan frágil como es el Palacio de los Leones, que ha tenido muchísimas restauraciones y no podría haber estado en pie. O sea que el hecho de que un
una arquitectura tan frágil esté en pie por ese esfuerzo continuado en mayor o menor grado durante 500 años. Vemos aquí la gran fachada del Palacio de Comares, cómo estaba a fines del siglo XIX a la izquierda y cómo pocos años después fue restaurada, y hoy día pues prácticamente se mantiene esa restauración hecha ya hace 100 años, en las cuales pues con muy buenos criterios se fueron recuperando todos esos elementos, sobre todo los de las partes bajas, que eran los que llegaba a la mano del viajero, del turista, y se llevaba pues un trocito de azulejo, un trocito de yesería, como recuerdo. Por tanto, de 2 metros para abajo, pues en la Alhambra queda realmente poco original. En algunas zonas, pues como la Alcazaba, que había sido convertida en prisión militar, pues todas sus edificaciones interiores, el barrio castrense, había desaparecido, como se puede ver en la litografía de la izquierda, y era simplemente pues una zona con escombros, y una vez que a principios del siglo XX pues fue excavada y consolidada, pues ha mantenido una imagen que todavía es la que 100 años después podemos mostrar. Aquí está ese tipo de consolidación. O sea, cuando solo se conserva una ruina arqueológica, lo que se hace es que se recrecen un poco los muros, se le pone un material encima, una capa de mortero, para evitar que se siga deteriorando por las condiciones climáticas, y con un pequeño mantenimiento, pues esto puede durar, como lleva prácticamente 90 años. Casi 100 años, porque esto fue una excavación que se hace en 1916-18, es decir que a lo largo del tiempo en la Alhambra también se ha creado un estilo de restauración que al principio pues era romántico, inventaba, pero que a partir de la llegada del gran arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás en 1923, en los 13 años que estuvo, pues instauró ya lo que se llamaría la restauración científica, que estaba en relación pues con las líneas internacionales desarrolladas sobre todo en Italia, y en relación pues con las distintas cartas de la restauración que se fueron generando desde el año 1933. Vemos aquí el Palacio Generalife, donde con esas aspas pues indico los elementos que se habían ido añadiendo a partir del siglo XVI al edificio cristiano, o sea, perdón, al edificio nazarí, elementos que Torres Balbás consideró necesario demoler para volver otra vez a recuperar esa imagen original. Ahí vemos las obras antes y después de su intervención. Un caso paradigmático es el del Palacio del Partal, en este caso peor todavía que en los anteriores, porque había sido completamente privatizado y el propietario había dividido mediante un suelo intermedio creado aquí, había creado 2 plantas donde anteriormente solo había una, y había macizado lo que era un pórtico. Las primeras restauraciones del siglo XX, todavía sin esos criterios de la restauración científica, pues habían limitado a una cierta consolidación, pero tuvo que ser Torres Balbás a partir del año 1923 el que hace ya una recuperación total de esos espacios originales. Además, introduciendo elementos muy interesantes dentro de esa línea de que se note la restauración, pero que se note que no se confunda con lo antiguo. Si vemos este pórtico desde una visión de lejos, pues nos parece que es el típico pórtico con una decoración de cerca calada, pero cuando lo miramos de cerca, lo que hizo él fue simplemente poner una hilera de ladrillos y unos pegotes de yeso, tomando la técnica de la pintura impresionista, que son gruesas, que desde cerca se ve la pincelada, pero cuando te alejas un poco comprendes perfectamente la luz y la naturaleza de ese paisaje, y él logró eso aquí en la arquitectura. Por eso esta restauración se considera una de las obras maestras de la restauración contemporánea en España, y todavía hoy la asociación principal que hay en España de profesionales de la restauración se llama Academia del Partal, en homenaje a esta obra maestra de Leopoldo Torres Balbás.
Bueno, los reyes católicos no solo recuperaron los palacios de la Casa Real, sino que también otro palacio, que es el que fue cedido a los franciscanos para hacer el convento dentro de la Alhambra y que después ha acabado siendo el parador de turismo, en el cual pues, fue el primer lugar de enterramiento de los reyes católicos mientras se hacía la capilla real. Y aquí vemos una intervención, digamos, como de estilo mudéjar. Esta sala, este mirador que había en el eje del antiguo palacio, pues fue convertido en el presbiterio de la capilla de ese convento, para lo cual pues, el arco que había aquí, que era bastante cerrado, tuvo que ser ampliado y agrandado. Es decir, este arco es de los reyes católicos, sin embargo, al estar hecho dentro de esa técnica mudéjar, pues enlaza perfectamente con la arquitectura nazarita y detrás, es decir, que en sus intervenciones había una gran valoración de esta arquitectura y nunca había una idea de destruirla ni de crear elementos excesivamente chupados. Bueno, tenemos aquí el Palacio de los Leones, pues, que ha sido también objeto de numerosas transformaciones a lo largo del tiempo. Vemos cómo eran los tejados en el siglo XVIII y cómo fueron los tejados ya en el siglo XX, intentando recuperar espacios originales. Y hay, aparte, en la Alhambra, aparte de los grandes palacios, en la muralla del lado norte hay aquí una serie de torres que son muy especiales porque aparentemente son torres militares, pero en su interior tienen pequeños palacios en miniatura. Vemos aquí la Torre de la Cautiva, que en su interior pues, tiene un gran salón, parecido al salón de Comares, e incluso pues, tiene un pequeño patio de luces, unas plantas altas, es decir, todos los elementos propios de un pequeño palacio en miniatura con una decoración exuberante que cubre todos los espacios, suelo, paredes y techo. Otra torre es colindante, la Torre de las Infantas, que también en su planta vemos cómo desarrolla un tipo de palacio más complejo, con una entrada en recodo, un patio y unas habitaciones interiores, simplemente que en este caso pues el patio está tapado por un lucernario para mejorar las condiciones climáticas. El interior. Bueno, y vamos a pasar al Albaicín, que tiene también unos valores importantes, diferentes a los de la Alhambra, pero realmente poco conocidos, creo yo, en muchos aspectos, más ocultos, más difíciles de visitar, porque muchos de sus elementos son propiedad privada, pero que esconde unos tesoros importantes, como es la red de aljibes. Todavía conserva 25 aljibes públicos de época islámica, surtidos por la acequia de Ain al Amar. Ahí se ven las ramificaciones de esa acequia, que ha estado funcionando pues, desde fines del siglo XI hasta el año 1970. Es decir, y no funciona pues, porque ya el agua se la quedan en el Fargue, en Biznar, digamos, en sitios por los que pasa antes de llegar a Granada, pues porque esta acequia nace en Alfacar, a unos 10 kilómetros de distancia, pero que podría estar funcionando todavía. Y aquí tenemos pues, estos aljibes de propiedad municipal que estuvieron funcionando hasta el año 1950, algunos desde el siglo XI, porque el agua potable, la red actual de agua potable, no llegó al Albaicín, fue el último barrio de Granada en tenerla hasta el año 1950.